Tech Sounds presenta Ola de Salud. ¿Sabías que México ocupa uno de los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo? Ahora, con la nueva ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas, platicaremos acerca de los beneficios que esto puede tener en la salud de los niños. Porque más que una ley, es una oportunidad para un futuro más saludable. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Creo que esta es una muy buena base para caminar en la dirección correcta y proteger a los niños y al mismo tiempo protegernos como adultos, porque son cambios que impactan a la familia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ola de Salud. Yo soy el doctor Mauricio Torres y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Algunos dirán que es controversial, pero para nosotros es muy claro. El día de hoy nos acompaña la doctora Marcela Toscano. Marcela, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, Mau. Pues como siempre, gustazo estar aquí y como bien lo dices, creo que este es un tema que sí puede generar algunas ampollitas, pero creo que también que al final en esta plática juntos podremos llegar a conclusiones pues que nos dejen tranquilos. Y justo pues el programa del día de hoy está hablando de esta nueva ley que además está aplicado como un programa nacional en donde el gobierno está limitando y prohibiendo los alimentos entrecomillados que se les ha llamado chatarra en las escuelas. Entonces, bueno, pues ese es el tema que nos compete hoy, mi Mau. ¿Cómo te parece a ti? Porque pues nosotros crecimos con otras tienditas en la escuela, ¿verdad? O sea, yo no sé cómo sean las escuelas ahora, hace mucho que no piso una primaria o una secundaria, pero de como yo me acuerdo que eran en mis tiempos y estoy seguro de que no había tanta diferencia como las con las que tú viviste, pero había cocas, había papitas, había una variedad sin fin de galletas y de productos que para nosotros pues eran la bendición porque salías en el descanso, en el recreo a comer algo y pues era pues lo más rico que pudiera tener un niño al alcance, ¿verdad? Porque aparte en esos momentos, yo me acuerdo en esos tiempos, una bolsa de papitas te costaba 10 pesos. Entonces era increíble porque con 10 pesos la armabas, tus papás te daban 10 pesos cuando empezaba el día y con eso sabías que ibas a tener unas papitas. Ahorita, claro que los precios han aumentado, en parte por inflación, en parte también por estrategias, que vamos a hablar un poco de eso en el episodio, en donde se le agregan impuestos a este tipo de comidas chatarras para desincentivar el consumo de ellas. Entonces, como bien dices, el programa del día de hoy vamos a hablar de la estrategia de vida saludable, pero también por qué, o sea, qué es lo que causa una acción del gobierno de empezar este programa, ¿verdad? Como bien sabes, Marcela, y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, también podrán saber que en México hay un problema en México. México es uno de los países con una de las tasas de obesidad infantil más altas en todo el mundo, ¿verdad? Es Entonces, correcto, terrible. uno de los organismos mundiales más respetados en el tema, que es el World Obesity Foundation, pone que México está en el top 5 de los países con mayor obesidad infantil. Entonces, ¿cómo podemos definir la obesidad, Marcela? Pues mira, la obesidad en general, estamos hablando de un índice de masa corporal que lo pueden sacar todos los que nos están escuchando. La fórmula es muy sencilla, es el peso entre la talla al cuadrado. Y el número que te dé ese índice idealmente debe estar menor de 25, de 25 a 27 se considera un sobrepeso, de 27 a 30 ya te estás pasando obesidad y arriba de 30 pues ya es una obesidad instalada. Pero en general, si lo queremos poner en términos más sencillos, es que la composición de tu cuerpo tenga más grasa de la que debería tener. Creo que como no es punto en esta charla, pero con que nos quedemos con la idea de que pues tener el porcentaje de grasa alto es lo que no queremos tener ni adultos ni niños, porque tiene implicaciones en la salud tremendas. Ahora, este tema de la alimentación que se ofrece en las escuelas tiene mucho componente social y por eso te decía, Mau, que puede ser un tema que genere ampollitas o controversia en todos, en los consumidores, en los papás, en los niños, porque sí
en principio las cooperativas en las escuelas tenían la intención de ayudar a los papás. ¿Por qué? Porque antes, hace mucho tiempo, pues cuando la familia se comportaba un poco más de la forma tradicional, donde el papá iba a trabajar, la mamá se quedaba en casa atendiendo los alimentos y a los niños, pues probablemente no había tanta necesidad de tener una cooperativa importante que diera alimento a los niños. Pero cuando empiezan las mamás también a involucrarse en la vida laboral, pues empieza a ser una lucha para poder mantener los alimentos en casa, tanto en el día a día como a los niños que están yendo a la escuela. Entonces, hubo un tiempo que los horarios de colegio también eran como mucho más extensos, de manera que pues había que darles un entremés que si la mamá no podía o los papás no podían proveer, porque no tenían tiempo, porque no tenían el dinero, lo que sea, pues la escuela quería ayudar a que esto fuera factible. O sea, si te fijas que desde ahí la idea suena muy buena. ¿Dónde empieza a torcerse toda esta idea de las cooperativas? Pues donde empieza a resultar un buen negocio. Empieza a resultar un buen negocio, pues, ¿qué tal que mejor? Al principio se organizaban los papás para ofrecer la comida y luego empezó a hacer un negocio que pues la propia escuela ofrecía y luego se acercan estas empresas proveedoras de alimentos deliciosos que son muy atractivos para los niños, como tú dices, pues era como el paraíso, ¿verdad? El paraíso de los niños llegar a la tiendita porque había cualquier cantidad de cosas deliciosas y se dejó de lado la idea que era apoyar la nutrición de los alumnos para que pudieran estar saludables y aprendieran mejor durante las horas de escuela. Entonces creo que ahí empezó como a torcerse el verdadero interés con el cual nacieron las cooperativas, que era apoyemos a los papás que trabajan, apoyemos a los niños que no pudieron comer bien a lo mejor en casa y que tienen que comer algo en la escuela, y empezó a tornarse más un negocio interno para las cooperativas y para las escuelas, donde se dejó de buscar la calidad del alimento. Es algo muy interesante lo que dices porque también surge la pregunta de, entonces, ¿quién es responsable? Porque regresamos a lo que estábamos diciendo antes, México tiene un problema muy grande y es que, o sea, la obesidad infantil se duplicó en México en los últimos 20 años, de tener un porcentaje de obesidad de 9% en 1999, pasamos a tener casi 18% en 2023. Entonces decimos, a ver, ¿dónde están comiendo? O sea, ¿cuáles son las raíces de este problema, verdad? Entonces, es que es un problema complejísimo porque ahí te va. De pronto, esa es una idea como súper personal, es como mi postura ante esto. Yo honestamente celebro la propuesta, ¿eh? O sea, sí creo que era importantísimo aplicarla, esta ley. Se hicieron intentos antes haciendo las comidas chatarras más chiquitas, pero seguían siendo igual de chatarrosas. En algún momento teníamos que llegar a este punto de poner el pie más firme. Sin embargo, es un problema complejo. ¿Por qué? Porque si nada más volteamos a ver, oye, pues es que los papás deberían mandarles comida y luego los papás, pues por eso, pero deberían pagarme suficiente como para que no tengamos que trabajar tantísimo horario. Y luego, bueno, pero debería haber mejor transporte para no pasarme 5 horas de mi lugar de trabajo a mi casa. O sea, si te fijas, es un problema social bien grande, pero por algún lado teníamos que empezar. Entonces, yo lo que venía observando desde hace muchos años, y por ahí debo tener unas fotos que te mueres, Mau, que tomé justo en una escuela cuando mis hijos estaban chiquitos y tenían como una olimpiada entre colegios y fueron a jugar a una escuela que estaba en Torreón, muy bonita. Y cuando fui a la tiendita dije, Madre Santa, y le tomé fotos justo para dar una conferencia que tenía que dar cerca de qué no hacer, ¿verdad? Estaba lleno de colores y lleno de cosas deliciosas. Y desde entonces yo me preguntaba la incongruencia que es en una institución educativa, o sea, que tiene la función de educar, ¿cómo puedes ofrecer ahí alimentos de tan baja calidad? Porque luego decían, bueno, es que no vas a cortar la libertad de la gente de comer lo que quiera. Y yo digo, no, cada quien es libre de comer lo que quiera en su casa. Pero es como, ¿cómo le ofreces tú, escuela, a los niños esa alternativa? Hay ciertas cosas que creo que como institución educativa no se deberían ofrecer. Y una de ellas era alimentos de tan baja calidad.
sin querer sacar la mano como escuela o como gobierno de decir, pues cada quien que tome sus decisiones, ¿verdad? Pues Claro. sí, pero no en la institución educativa. No sé tú qué piensas al respecto, Mau. Yo creo que este es un claro ejemplo de uno de esos problemas que surgen por los sistemas en los que vivimos. Ujú. Entonces, es muy fácil culpar a las personas de sus comportamientos individuales, pero tenemos que entender que esos comportamientos son producto de los sistemas en los que vivimos. Es la oferta y es la demanda, es el bajo costo de este tipo de alimentos, es el que no hay acceso a otras alternativas saludables, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en que, primero que nada, todos somos responsables y todos vivimos en esta sociedad y todos somos responsables de cambiarla también. El Mm. sistema no está funcionando, o sea, y la evidencia lo demuestra. Tenemos una de las tasas de obesidad infantil más altas en todo el mundo y esto no es nada más de cómo nos vemos, tiene un impacto negativo en la salud de nuestros niños y es una de los efectos que se van a llevar para toda la vida porque no solo Claro. estás formando hábitos en los niños, sino también desde su infancia los estás perjudicando en un tema de salud. Entonces, regresamos a la evidencia. ¿Por qué es negativa la obesidad infantil? Que es una de estas cosas que parecen tan obvias, pero hay que volverlas a mencionar. Entonces, hay más riesgo de tener presión alta, de desarrollar hipertensión, de desarrollar colesterol alto y problemas de lípidos en el cuerpo, hay mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y subsecuentemente diabetes tipo 2 que estoy empezando a ver pacientes, niños menores de 15 años con diabetes mellitus tipo 2 que normalmente las que vemos nosotros en los niños son las diabetes mellitus tipo 1, pero estamos empezando a ver las diabetes de adultos en los niños. ¿Por qué? Por los hábitos negativos y, o sea, los malos hábitos de vida saludable que están teniendo. Además, podemos encontrar problemas respiratorios, y esto es algo que hemos hablado mucho en estos episodios, que cuando vemos un incremento en el IMC, podemos tener incluso apnea del sueño, que va a perjudicar nuestra higiene del sueño, y no vamos a estar durmiendo bien, no vamos a estar aprendiendo, especialmente los niños. También podemos encontrar enfermedades del hígado, podemos encontrar, y también esto está directamente relacionado con ansiedad, depresión, baja autoestima, bullying. Entonces es toda una repercusión de efectos en nuestros niños. Tenemos que protegerlos y tenemos que cambiar el sistema. Esto no está funcionando. Ahora, podrías decir, Mau, de que, ay, pues ni modo que los papás no supieran lo que están comiendo sus niños y los papás le están dando el dinero para que coman en las cooperativas o en las escuelitas, ¿no? En las tienditas de la escuela. Claro que lo sabemos. Claro que sabemos que estamos comiendo mugres y claro que sabemos que a veces no nos dio el tiempo para cocinar y los papás recogieron a los niños y tuvieron que hacer una parada en la tienda de hamburguesas de comida rápida porque tienen que aventar a los niños a la escuela y regresarse a trabajar. O sea, sí Ujú. lo sabemos, eso no está en tela de juicio. Necesitamos estar mejor educados, necesitamos estar más conscientes, así como con toda esta información de datos que nos estás poniendo en la mesa. La propuesta de esta ley creo que de cualquier manera es una ayuda, porque fíjate, es congruencia. No están diciendo que te van a meter a la cárcel si tu niño lleva unas papitas al colegio. O sea, la libertad individual está por ahora, pero lo que están prohibiendo es que la escuela provea de alimentos de tan baja calidad que van a enfermar a los niños, y creo que es una excelente medida que va a motivar de alguna forma dos cosas en principio. Uno, que los papás en casa le pongamos un poquito más de ganitas a volver a cocinar. Sé Ujú. que es un problema, créanme que yo soy una mamá que trabaja, amigos que nos están escuchando, los entiendo perfecto de que dices, de verdad no me da la vida, yo lo veo con mis pacientes que tienen la mejor intención, pero todavía no se alcanzan a organizar suficiente, lo entiendo. Sin embargo, como quiera, con todo y esa problemática hay que caminar en esa dirección porque se nos están muriendo los niños. Y la otra es que va a obligar también a que las cooperativas empiecen a cocinar y hacer cosas un poquito más, ofrecer comidas que si bien te va a dar más trabajo vender porque son más perecederas, o sea, no van a durar tanto Claro. en la tiendita, hay que hacerlas en el día a día,
pero bueno, pues está ganando dinero, es un negocio, pues organicémoslo diferente. Mucho de los memes y de las cosas que veo de pronto en redes sociales en esta controversia, porque pues que dan ganas de quejarse, ¿no? Oye, me quitaron lo fácil, ¿ahora qué voy a hacer? Es la pregunta de, ¿y ahora qué vamos a mandarles a los niños a la escuela? ¿O qué se va a poder vender en las escuelas? Y en principio da risa, porque obviamente el paladar y la vista de nuestros niños y de nosotros también como adultos, ¿para qué nos hacemos los locos? Está muy acostumbrado a ver estos colores brillantes y este exceso de azúcar y estos sabores gritones de la sal en nuestro paladar, de todas las botanas y los panecitos y los pastelitos que estamos acostumbrados a tener en las tiendas. Y va a haber un destete rudo, como arrancarte el curitas con todo y pelos de tu brazo, ¿verdad? Que va a doler, porque todo lo que te van a ofrecer te va a parecer insípido, te va a parecer poco sexy, porque no tiene esos colores en el empaque por ahora, o no tiene este exceso de sabor gritón al que estamos acostumbrados. Pero mira, a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y comemos lo que hay. Entonces, si en la escuela no hay, pues van a empezar a comer lo que hay. Aunque no se vea tan coqueto en principio y no estén acostumbrados, eventualmente van a comer lo que hay. Y si ya no hay refresco, sino más hay agua y tienes un montón de sed, a lo mejor te emberrinchas 2 días y no tomas agua. Pero para el tercer, quinto día, créeme, vas a terminar tomando agua porque es lo que hay. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que es algo a lo que, o sea, todo esto se da por haber siempre seguido como el paso de menos resistencia, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo más fácil? Oye, pues poner cosas que no perezcan, ¿no? Entonces, papitas, poner cocas, porque esas pueden estar un mes en el estante y si nadie se las come o si nadie se las toma, no les va a pasar absolutamente nada. En cambio, no puedes tener un sándwich una semana allá afuera, ¿verdad? Son cosas que tienes que hacer todos los días. Pero yo creo que esta ley es un paso en la dirección correcta. Todos nos Sí. tenemos que responsabilizar más, pero de la misma forma en que le estamos exigiendo a los papás que se responsabilicen más de la alimentación de sus hijos, de esa misma manera tenemos que pedir al gobierno que se responsabilice y ellos hagan también ciertas cosas bien. ¿De qué estamos hablando en particularmente? Mencionas el caso del agua. Estoy completamente de acuerdo, pero es responsabilidad del gobierno garantizar que en todas las escuelas hay acceso a agua potable. Claro, y de buena calidad, porque hay bebederos, pero luego dices, híjole, hasta miedo da tomársela. Y no solo eso, sino también hacer la promoción adecuada de las guías alimentarias, fomentar la nutrición en la primera infancia. Y además, o sea, y una de las cosas también más importantes es dar fondos para hacer investigación en nutrición en México, porque muchos de estos datos, uno, vienen de encuestas, claro, pero no tenemos información que se esté desarrollando en México. Lo estamos agarrando mucha de la investigación de otros países. Tenemos que empezar a invertir más en investigación en México y eso es responsabilidad del gobierno. Y entre otras cosas, Mau, porque como lo dijiste, necesitamos ampliar nuestra vista y no verlo miopes como solo un problema de obesidad en los niños que comen muy mal, sino ver este problema como un problema público, o sea, que nos implica a todos, porque ahí en ese listado hay que meter la mejora en el transporte, el apoyo a los papás y mamás que trabajan, mucho del tema de guarderías que también se quitaron, o sea, de verdad es un Claro. problema grande. No creo que haya mala intención en los papás al mandar comida chatarra, darles el dinerito sabiendo que van a comprar unos mugreros en la escuela. Sí creo que, como bien lo dijiste, y creo que eso es lo que resume de dónde sale este problema, es que tendemos a tomar el camino de la menor resistencia. Y para el problema social que tenemos de movilidad, de recursos, de tiempo, etcétera, pues sí, definitivamente lo más fácil fue por muchos años y muy remunerable porque en los productos el exceso de carbohidrato, grasa y sal vende y genera adicción, pues nos fuimos por ahí por muchos años y entre otras, o sea, esta medida camina en la dirección correcta, como bien lo dijiste, junto con otra que ya hablamos también aquí en este podcast, que es ponerle atención a los colorantes en los alimentos, que también estaban
están todavía, pero por lo menos ya se están marcando mucho en los alimentos que se venden para los niños. Entonces sí, o sea, sí creo que va a generar dolor, incomodidad más que dolor, pero si tenemos esta confianza y tolerancia en que podemos hacerlo mejor, creo que esta es una muy buena base para caminar en la dirección correcta y proteger a los niños y al mismo tiempo protegernos como adultos, porque son cambios que impactan a la familia. Yo creo que lo resumiste de una manera perfecta, Marcela. Esto va a doler un poco, va a incomodar y yo creo que es importante reconocer que estos esfuerzos son para protegernos como sociedad, ¿no? O sea, me gusta mucho pensar en esa frase de se necesita una tribu, ¿no? Para ayudar a crecer a un niño. Y pues sí, o sea, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Y yo creo que es sabio el hacer una introspección, ¿no? Y ver qué es lo que nos están diciendo los datos. Y los datos nos estaban diciendo que íbamos encaminados a una muy mala dirección. Estábamos haciendo algo mal. En el Entonces, mundo, Mau. En el mundo, entonces, si ya sabemos que lo que estamos haciendo, como está el sistema actual, no está funcionando, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, creo que es un paso en la dirección correcta. Creo que es importante ahora, ¿no? O sea, como dicen en inglés, stick to the landing. Vamos ahora sí a enfocarnos en la implementación y pues reconocer que es un esfuerzo de todos. O sea, todas las personas involucradas tienen que responsabilizarse. eh, los niños, los padres de familia, el gobierno, los doctores, o sea, la comunidad científica. Y yo creo que esto va a ser, o sea, vamos a voltear atrás y vamos a decir, esto fue una de las cosas que nos están acercando hacia una sociedad más saludable, más feliz y pues bueno, espero que se tomen medidas similares de una manera transparente, responsable y basada en evidencia para cuidarnos a todos. 100%. Así es. Pues muy bien, Mau, gracias por invitarme a este espacio. Creo que abordamos desde nuestros particulares puntos de vista y aportamos, bueno, particularmente tú, muchos datos fríos, o sea, evidencia, que pues creo que el programa, solo por cerrar este programa Vida Saludable, que tiene 3 objetivos: combatir la obesidad, promover hábitos alimenticios saludables y crear un ambiente escolar más saludable, pues la verdad es que si tú lees esos objetivos, pues no tiene desperdicio. Hagamos el esfuerzo y que se vaya afinando el programa con la implementación, como bien lo dijiste. Muchas gracias, Mau. Marcela, como siempre, un gusto estar aquí contigo, compartir este espacio, platicar de temas difíciles, pero que valen la pena para todos escuchar. Entonces, nos encantaría saber la opinión de todas las personas que nos están escuchando. Nos pueden buscar en redes sociales, vamos a entablar una conversación y recordar que es una conversación. Entonces, todos tenemos la responsabilidad, pero también todos tenemos el derecho a hablar y opinar de lo que pasa en nuestra comunidad. Y yo creo que ese también es una como de los corazones de este tema. O sea, es un tema de comunidad, es un tema de valores, de hacernos la pregunta de quiénes somos nosotros, cómo nos vamos a cuidar los unos a los otros. Y yo creemos que en teoría, en principio, es un paso a una buena dirección, pero vamos a asegurarnos de que funcione. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que pasen un muy bonito día. Este fue un episodio más de Ola de Salud. Hasta la próxima. Hola. Somos Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.